En Colombia, en el transcurso, digamos, de la segunda mitad del siglo XX, los grandes momentos de transformación institucional y política se han producido bajo el impulso de acuerdos de paz. La evidencia histórica nos permite corroborar esa interpretación. Si, por ejemplo, se toma el caso del acuerdo del Frente Nacional en los años 57 y 58, nos vamos a encontrar que además de la paz entre los partidos tradicionales que se produjo luego de la época de la violencia de los años 40 y 50 del siglo pasado, llevaron, no sin críticas sobre las carencias democráticas de ese acuerdo, no solamente al cese de la violencia política entre los partidos tradicionales, sino también a modificaciones institucionales que, no obstante las críticas que muchos de nosotros compartimos al carácter limitado y excluyente de ese pacto bipartidista, llevó a varias reformas de orden constitucional. Y eso fue precisamente lo que quedó plasmado en el plebiscito del año de 1958. En ese plebiscito que se hizo, como lo decíamos, bajo el aliento del acuerdo político para cerrar el ciclo de la violencia entre los partidos, se establecieron unas nuevas reglas de reparto del poder, de acceso al gobierno, de garantías entre los partidos, por supuesto con la exclusión de quienes no hicieron parte del acuerdo, pero digamos que en su contenido el Frente Nacional logró silenciar las armas de la violencia interpartidista. Y por razones de tiempo no me voy a detener en mencionar de manera puntual cuáles fueron los acuerdos que surgieron o las reformas que surgieron de ese acuerdo. Señalo solamente una. Los partidos tradicionales determinaron que para lograr la paz entre ellos era necesario repartirse el poder en el acceso al Estado, y crearon vía norma constitucional una regla según la cual habría una participación que se llamó equilibrada, adecuada y equitativa, según la cual, independiente de qué opción de poder tuviera más posibilidades electorales, liberales y conservadores decidieron compartir el periodo por 16 años, de tal suerte que un partido, ese era el acuerdo, tenía el poder por 4 años y el otro partido tenía el poder por otros 4 años, y esa decisión se irradió prácticamente a todas las ramas del poder público, incluida la rama judicial. Lo menciono como un antecedente de lo que ha sido una constante en nuestra historia política.
El segundo momento de transformación institucional, con un sabor reformista más democrático, lo tuvimos en el gobierno del presidente Belisario Betancur, cuando se firmaron unos acuerdos de Casa Verde y se inició un momento de diálogo entre las guerrillas y el gobierno de ese entonces. Aunque el acuerdo, como todos lo sabemos, se frustró, de esas aproximaciones preliminares surgieron algunas reformas que es importante no olvidar. Por ejemplo, la reforma de la elección popular de los alcaldes de 1986 fue producto, diría yo, casi que de un acuerdo entre las FARC y el gobierno nacional. Pero hubo otras reformas menos conocidas en el ámbito de lo político, como por ejemplo la expedición de un nuevo código electoral que data también de ese mismo año, de 1986. Y se produjeron cambios en la organización electoral, en particular en el Consejo Nacional Electoral. Aunque esas reformas se quedaron a mitad de camino, de todas maneras, para que lo que nos interesa señalar es que las mismas no se hubieran podido producir de no haber sido por el aliento que abrió la aproximación entre las guerrillas y el gobierno de ese momento. Y es que el proceso de paz tiene que servir para poner en la agenda de prioridades del país una reforma política y electoral que se relacione, lo mencionan los acuerdos, con la financiación estatal completa de las campañas, que se relacione con la posibilidad de que busquemos limpiar la democracia local de la corrupción y el clientelismo, y que se relaciona con la posibilidad de que los partidos sean responsables de la representación que dicen tener. Lo que vimos en las elecciones de octubre del año anterior, en la mayoría de los casos, es que los partidos son, como dijeron algunos analistas, fábricas de avales. No me refiero a todos los partidos, por supuesto eso tiene unas excepciones, pero las reglas como están construidas de nuestro sistema electoral llevan a que los partidos privilegien la acumulación de poder y no la conformación de opciones políticas ideológicamente bien construidas para la renovación de la democracia. Esa labor es una labor de la sociedad civil. Yo termino por decir que yo entiendo que este momento de reformas institucionales deberíamos interpretarlo, no en controversia con la Constitución del 91, sino como el momento de una segunda generación de reformas para ponerla en consonancia con alguno de esos principios que no se han podido desarrollar por la situación de conflicto y también por el esquema de poder político. Para eso se necesita un nuevo poder de bloque democrático que le dé aliento a estas reformas, que permitan transformar la fuerza de las armas en lucha democrática. Y eso se debe hacer no solamente con los protagonistas que vienen de las armas, sino también con las expresiones de la sociedad civil. Es indispensable que avancemos hacia el proceso con el ELN y que avancemos
hacia un proceso en el cual el horizonte sea terminar con el paramilitarismo y con las expresiones de violencia que no están incluidos en el Acuerdo de La Habana, por supuesto. Sin ese concepto de una paz, digamos, total, vamos a repetir historias que ya conocemos. Segundo, los acuerdos se tienen que cumplir como prioridad esencial del Estado una vez se suscriban, no año y medio después, no cuando haya recursos del Estado, no cuando se le ocurra a los funcionarios de gobierno, sino de manera inmediata, de manera simultánea y de manera integral. No hay posibilidad de que se apliquen unos acuerdos y después se apliquen otros, o puntos de un acuerdo o subpuntos de un acuerdo que se prioricen sobre otros. Tercero, el concepto de paz territorial tiene que mantenerse como concepto prioritario del desarrollo de los acuerdos de paz. Y eso significa ni más ni menos que se debe llegar al concepto de los territorios de paz y convivencia y fortalecer ese concepto. Y acabar con ese puente, o mejor, con ese puente roto entre periferia y centro. El proceso de paz no solamente debe ser un proceso de reconciliación entre quienes han estado armados, sino reconciliación con el mundo rural, por supuesto, reconciliación con el campesinado, reconciliación con los pueblos indígenas y afrodescendientes. Y sugiero que todas las organizaciones que trabajan por la paz hagan su propio mapa y su propia ubicación territorial sobre cómo van a contribuir a ese proceso. Cuarto, considero que los acuerdos de paz deben estar acompañados de un acuerdo político nacional. Y esto lo digo con dificultad, pero lo digo, incluido el Centro Democrático, incluido el uribismo, incluidos los que hoy son los más recalcitrantes enemigos del proceso de paz. Con ellos incluso hay que intentar hacer un pacto que nos permita darle sostenibilidad a este proceso. Es una tesis polémica, por supuesto, la digo sin mucho entusiasmo, pero creo que es necesaria. Y creo que es necesaria porque nos indica, si veo ahí sonrisas un poco, digamos, irónicas, pero creo que es necesario porque indudablemente una paz sostenible pasa por ahí. No digo que sea posible, no digo que esté a la vuelta de la esquina, pero que debiéramos intentarla. Y que debiéramos intentar un pacto nacional de todos los sectores políticos para poner por fuera las armas de la política. Y eso quiere decir que unos renuncien a la utilización de grupos paramilitares y otros renuncien a la combinación de las formas de lucha, por ejemplo. Por supuesto, eso significa un nuevo sistema político. Aquí ya Armando Noboa lo ha dicho. Las reformas que están contenidas en el punto 2 de la agenda, que tienen que ver además con la construcción no solamente de un sistema político, sino de un nuevo sistema democrático, de acceso a la comunicación, de participación social novedosa, de un diálogo, y este es otro punto importante, un diálogo que no se ha presentado entre civiles y militares en Colombia, y que ha comenzado, quiero decirlo. A mí me parece de la mayor importancia que en La Habana se haya presentado ese diálogo ya entre militares y guerrilleros. Eventualmente un proceso constituyente, por supuesto, con todas las características que tiene hoy esa posibilidad, pero que yo considero es imperativa e insoslayable. Hacer algunas consideraciones sobre el tipo de acuerdo y el tipo de modelo
de paz que nos espera en los próximos años, si es que logran concretarse con una terminación exitosa, como todo lo indica las conversaciones en curso con las FARC y con el ELN. Y en primer lugar, antes de entrar a ese tema, quisiera hacer una consideración general, porque mi intervención va a ser un poco contraponer los modelos de posacuerdo o posconflicto o de paz, como quieran ustedes llamarle, que nos esperan y que podemos o no ver en los años que vienen. La consideración primera es esta, que va en sintonía de lo que ha dicho Armando Noboa. Realmente yo lo que quisiera y lo que creo que pudiéramos esperar de este cambio político podría resumirse en una expresión. Lo que yo quisiera es ver en Colombia hoy una revolución democrática. Por supuesto, la paz significa un inmenso paso en la humanización de una sociedad, tiene una connotación humanitaria. El que desaparezca esa expresión que ha hecho carrera, la fábrica de víctimas, y por supuesto tiene una connotación, un impacto económico y cultural. Pero básicamente yo lo que creo es que lo que debiéramos intentar hacer es provocar una revolución de carácter democrático. ¿Y a qué me refiero con esa expresión? Pues por supuesto a la posibilidad de generar vías de participación, de cumplimiento de derechos, de establecimiento de un tipo de Estado e instituciones que pudieran hacer realidad la expresión de que somos una democracia. Siempre he pensado que somos y seguimos siendo una entidad supremamente fragmentaria y contradictoria y antagónica. Diría que no somos ni nación ni democracia, ni nación democrática. Dicho eso, quiero contraponer los dos conceptos que hay aquí en disputa. El primero lo representa claramente y es el de esa paz negativa, para hacer uso de esos dos conceptos, de esa paz que se restringe simple y llanamente al silencio de los fusiles y al mínimo nivel de reformas posibles, esa paz negativa que está expresada en el plan que nos presenta el ministro consejero del posconflicto, el doctor Rafael Parra. La paz y el posconflicto no tiene y no debe estar ubicado en los territorios y en los municipios que han sido señalados como los escenarios del posconflicto armado. Es decir, es acabar con la idea de una paz territorial y de una paz con enfoque territorial. Y en una expresión dramática, yo quiero referirme, por ejemplo, a los datos que entrega la Fundación Paz y Reconciliación, como el cultivo de coca, contrabando y minería ilegal. De esos 281 municipios, 173 tienen presencia de otros grupos armados. En solo uno de esos municipios hay una carretera terciaria que yo apostaría que fue construida por las FARC. Y en esos 281 municipios, 60 tienen intervención por quiebra de la institucionalidad y de las finanzas públicas. Bueno, lo que nos dice el doctor Pardo es que la paz se debe aplicar en todas partes, en el país, en la nación. Bueno, eso es todo y es nada, en últimas. Y es todo y es nada porque la esencia de los acuerdos de paz de La Habana son precisamente la construcción de una zona. Si ustedes toman el conjunto de los 4 acuerdos que se han elaborado, y seguramente así será
con los otros 6. Por supuesto, existen aspectos de alcance nacional, pero básicamente, si uno pudiera hacer el ejercicio de superponer cada uno de esos acuerdos en una especie de ejercicio de tratar de obtener la imagen que sale de esa superposición, pues allí lo que obtendríamos es una zona, un territorio, que puede tener una zona de reserva campesina, que puede tener una circunscripción especial electoral, que puede tener un proyecto de sustitución de cultivos de uso ilícito, que puede tener una presencia nueva del Estado en determinadas condiciones, en fin. Pero entonces ya se nos dice que el enfoque de paz territorial no debe ser el enfoque prioritario. Y eso se complementa con una idea también interesante, y es que la paz no debe comenzar por la aplicación de los acuerdos, sino por la aplicación de un plan que se ha llamado el Plan de Atención Inmediata, que tiene 18 proyectos que son todo menos la aplicación de los acuerdos. Entonces, la paz no comienza por los acuerdos, sino por otra cosa: crear una serie de instancias judiciales en los municipios, no necesariamente en los municipios del conflicto armado, generar una serie de servicios que no están necesariamente en los acuerdos, hacer una presencia del Estado que no necesariamente coincide con los acuerdos de La Habana. Entonces, vemos la intención de o bien desconocer o incumplir los acuerdos, o hacer una aplicación muy selectiva de los acuerdos. Ya vemos algunos acentos en el discurso gubernamental. Proceso de paz no solamente debe ser un proceso de reconciliación entre quienes han estado armados, sino reconciliación con el mundo rural, por supuesto, reconciliación con el campesinado, reconciliación con los pueblos indígenas y afrodescendientes. Y sugiero que todas las organizaciones que trabajan por la paz hagan su propio mapa y su propia ubicación territorial sobre cómo van a contribuir a ese proceso. Cuarto, considero que los acuerdos de paz deben estar acompañados de un acuerdo político nacional. Y esto lo digo con dificultad, pero lo digo, incluido el Centro Democrático, incluido el uribismo, incluidos los que hoy son los más recalcitrantes enemigos del proceso de paz. Con ellos incluso hay que intentar hacer un pacto que nos permita darle sostenibilidad a este proceso. Es una tesis polémica, por supuesto, la digo sin mucho entusiasmo, pero creo que es necesaria. Y creo que es necesaria porque nos indica, si veo ahí sonrisas un poco irónicas, pero creo que es necesario porque indudablemente una paz sostenible pasa por ahí. Y eso quiere decir que unos renuncien a la utilización de grupos paramilitares y otros renuncien a la combinación de las formas de lucha, por ejemplo. Por supuesto, eso significa un nuevo sistema político. Aquí ya Armando Noboa lo ha dicho. Las reformas que están contenidas en el punto 2 de la agenda, que tienen que ver además con la construcción no solamente de un sistema político, sino de un nuevo sistema democrático, de acceso a la comunicación, de participación social novedosa, de un diálogo, y este es otro punto importante, un diálogo que no se ha presentado entre civiles y militares en Colombia, y que ha comenzado, quiero decirlo. A mí me parece de la mayor importancia que en La Habana se haya presentado ese diálogo ya entre militares y guerrilleros. Eventualmente un proceso constituyente, por supuesto,
con todas las características que tiene hoy esa posibilidad, pero que yo considero es imperativa e insoslayable, y que implique también, y voy finalizando con esto, formas de veeduría social de los acuerdos y de verificación de los acuerdos. Ustedes han visto, está pactado quién verifica el cese bilateral de hostilidades, pero no se ha dicho quién va a verificar el cumplimiento de los acuerdos todavía. Ni tampoco se ha dicho cómo intervienen las comunidades, las organizaciones, los sectores políticos en la verificación del cumplimiento de los acuerdos. Y por último, ¿cuál es el contenido y la naturaleza del gobierno del año 2018? ¿Va a ser otro gobierno de unidad nacional ficticia o va a ser un gobierno realmente de transición? Y esa es una discusión para ver ejemplos, ver experiencias. Irlanda del Norte, Sudáfrica, los países de la segunda posguerra en Europa, que pudieron generar gobiernos de coalición política para llegar a un objetivo transicional. Bueno, yo diría que esas visiones distintas son las que vamos a tener que entrar a discutir. Pero por supuesto, yo no soy de quienes creen de manera escéptica que es mejor seguir en lo que hemos estado 50 años a arriesgarnos a tener un proceso que con todas las dificultades, con toda la mezquindad que ha tenido el establecimiento para plantearlo, definitivamente es una alternativa para Colombia y el surgimiento de una época histórica radicalmente diferente. Gracias. Si hay alguno que quiere preguntar, vamos tomando nota, sobre todo preguntas que puedan estar dirigidas al doctor Iván Cepeda, más empresario. O comentarios. Ya les paso. Buenas tardes, Iván. Dos preguntas. Una, ¿cuál es la lectura que se hace del rol de las élites regionales y su disposición a aceptar o a involucrarse en un proceso de transformación, dadas las experiencias anteriores del peso de los sectores regionales en fenómenos como el paramilitarismo y la resistencia a procesos democratizadores como el de la Constitución del 91? ¿Cierto? Y que tienen expresión hoy en día muy importante en el Congreso, no solamente en el Centro Democrático, sino en diferentes colectividades. Y la segunda, ¿cuál es la posibilidad o la perspectiva de conformar una coalición política que convierta el proceso de paz en su programa político, que haga un gran acuerdo, como usted lo señala, donde podría pues estar diferentes colectividades políticas, pero específicamente en el caso del Polo Democrático, las resistencias también que hay de sectores allí a convertir el proceso de paz en el centro del programa político a futuro? A ver, un nuevo país político no implicaría reconfigurar un nuevo bloque de poder en Colombia que, digamos, democráticamente excluya a aquellas fuerzas que efectivamente están muy distantes de ese nuevo país, y no un poco lo que tú crees o estás pensando de hacer un nuevo país político con lo mismo que ha gobernado y ha tenido hegemonía política en este país. Dos preguntas sobre el tema del ELN. O sea, quisiera como tener un poco más su mirada sobre en qué está eso. O sea, si se pone como condición que no avance, o mejor dicho, que se haga un proceso conjunto, como un poco cuál es su mirada de cuáles son los obstáculos hoy o cuál es la situación hoy para que eso ocurra. Y segundo, me llama la atención como
pues, o yo veo, digamos, una tensión entre la noción de paz total y el llamado a un acuerdo nacional, porque creo que justamente lo que implica ese acuerdo nacional es que habría que modificar la noción de paz total para poder llegar realmente a un acuerdo. Veo ahí como me parece que tiene implicaciones esa perspectiva del acuerdo político nacional con respecto a la noción de paz total. Yo quisiera saber cuál es su visión en caso tal. Tú nos contabas de que no hay un enfoque o el enfoque territorial de paz. Si la institucionalidad no logra entrar, firmados los acuerdos, a estas zonas, ¿qué sería lo peor? Pues, ¿cuál sería el escenario posible? En un concepto de paz territorial y paz positiva y paz con justicia social, o como ustedes quieran llamarlo. Voy a referirme solamente a algunos aspectos de eso. Primero, que considero es indispensable es que la paz tiene que ser completa. La paz tiene que ser también con el ELN. No puede caber duda sobre la necesidad imperiosa de que la paz se suscriba también con el ELN. Así cueste, así haya que prorrogar términos, así no termine ese proceso con este gobierno. Es indispensable que avancemos hacia el proceso con el ELN y que avancemos hacia un proceso en el cual el horizonte sea terminar con el paramilitarismo y con las expresiones de violencia que no están incluidos en el Acuerdo de La Habana, por supuesto. Sin ese concepto de una paz, digamos, total, vamos a repetir historias que ya conocemos. Segundo, los acuerdos se tienen que cumplir como prioridad esencial del Estado una vez se suscriban, no año y medio después, no cuando haya recursos del Estado, no cuando se le ocurra a los funcionarios de gobierno, sino de manera inmediata, de manera simultánea y de manera íntegra. No hay posibilidad de que se apliquen unos acuerdos y después se apliquen otros, o puntos de un acuerdo o subpuntos de un acuerdo que se prioricen sobre otros. Tercero, el concepto de paz territorial tiene que mantenerse como concepto prioritario del desarrollo de los acuerdos de paz. Y eso significa ni más ni menos que se debe llegar al concepto de los territorios de paz y convivencia y fortalecer ese concepto. Y acabar con ese puente, o mejor, con ese puente roto entre periferia y centro. El proceso de paz no solamente debe ser un proceso de reconciliación entre quienes han estado armados, sino reconciliación con el mundo rural, por supuesto, reconciliación con el campesinado, reconciliación con los pueblos indígenas y afrodescendientes. Y sugiero que todas las organizaciones que trabajan por la paz hagan su propio mapa y su propia ubicación territorial sobre cómo van a contribuir a ese proceso. Cuarto, considero que los acuerdos de paz deben estar acompañados de un acuerdo político nacional. Y esto lo digo con dificultad, pero lo digo, incluido el Centro Democrático, incluido el uribismo, incluidos los que hoy son los más recalcitrantes enemigos del proceso de paz. Con ellos incluso hay que intentar hacer un pacto que nos permita darle sostenibilidad a este proceso. Es una tesis polémica, por supuesto, la digo sin mucho entusiasmo, pero creo que es necesaria. Y creo que es necesaria porque nos indica, si veo ahí sonrisas un poco, digamos, irónicas, pero creo que es necesario porque indudablemente una paz sostenible pasa por ahí. No digo que sea posible, no digo que esté a la vuelta de la esquina, pero que debiéramos intentarlo.
y que debiéramos intentar un pacto nacional de todos los sectores políticos para poner por fuera las armas de la política. Y eso quiere decir que unos renuncien a la utilización de grupos paramilitares y otros renuncien a la combinación de las formas de lucha, por ejemplo. Por supuesto, eso significa un nuevo sistema político. Aquí ya Armando Noboa lo ha dicho. Las reformas están contenidas en el punto 2 de la agenda, que tienen que ver además con la construcción no solamente de un sistema político, sino de un nuevo sistema democrático, de acceso a la comunicación, de participación social novedosa, de un diálogo, y este es otro punto importante, un diálogo que no se ha presentado entre civiles y militares en Colombia, y que ha comenzado, quiero decir, a mí me parece de la mayor importancia que en La Habana se haya presentado ese diálogo ya entre militares y guerrilleros. Eventualmente un proceso constituyente, por supuesto, con todas las características que tiene hoy esa posibilidad, pero que yo considero es imperativa e insoslayable. ¿Por qué no pensar en que cada zona donde se pueda ensaye un acuerdo regional y un diálogo de paz, que va más allá de los acuerdos de La Habana, pero que tienen el corazón a esos acuerdos? Tal vez en Antioquia y en Córdoba sea un poco más difícil, pero necesitamos generar las condiciones de diálogos que no se han dado y que podrían tener escenarios diferentes hoy. Ya la presencia internacional, el contexto internacional que se ha formado en torno al proceso, la irreversibilidad de los acuerdos, el hecho de que se hayan diluido temores, pero también una serie de críticas radicales a lo que está ocurriendo, genera unas condiciones. Y entonces la pregunta es, a quienes están en esa posibilidad, ¿cabría ese diálogo con las élites regionales? ¿Cabría pensar en traducir un acuerdo o en buscar un acuerdo en cada lugar con los sectores que han detentado el poder tradicionalmente, que han estado detrás de la guerra, que se han usufructuado de la guerra, para generar una nueva condición en las regiones mismas? Bueno, ya hemos visto expresiones en algunas partes de ese deseo. Cabría ver si es posible materializarlo. Bueno, ¿qué tipo de coalición política? Es con lo viejo y con lo nuevo. Vamos a poder prescindir de los sectores tradicionales, ni en la derecha ni en la izquierda. Quiero decir que aquí, quien crea que el concepto de tradicionalismo político es privilegio y es de uso exclusivo de la derecha, se equivoca gravísimo, en materia grave. Aquí vamos a tener que pactar con los sectores más tradicionales y conservadores y permitir la emergencia y estimular la emergencia de lo nuevo, de los sectores que han sido tradicionalmente excluidos, silenciados, de las nuevas ciudadanías, como se ha dado en llamar, de los sectores que no quieren entrar en la política partidista o tradicional. Bueno, yo creo que efectivamente esto con el ELN va a ser muy difícil, va a tener muchos ires y venires, pero es sí o sí, ¿no? Es decir, no podemos darnos el lujo de pensar que puede fracasar, como pasó con las FARC. Hay que llegar y hay una agenda de 6 puntos, de los cuales 3 están tratados en La Habana. Los aceptará el ELN, aceptará el modelo del acuerdo de víctimas, aceptará el modelo de
terminación del conflicto y de refrendación de los acuerdos que adopte las FARC. Bueno, es posible que acepten parcialmente o que acepten un 60 o 70% o que acepten un 30%, pero ahí ya hay una base de empalme de ambos procesos y por supuesto hay que darle lugar a los otros puntos que plantea el ELN, que no son puntos a mi modo de ver innecesarios, que no son puntos caprichosos. Ahí hay cosas que discutir y que hay que discutir con ellos. Pero yo veo que hay voluntad, es decir, el gobierno acaba de dar la orden ni más ni menos que de acelerar la búsqueda y exhumación de los restos del padre Camilo Torres, a portas del 50 aniversario de su muerte. Y eso ya está hecho. Bueno, hay la presunción sobre unos restos exhumados que sean los del padre Camilo. Bueno, esos son signos, por supuesto, de que algo está cambiando. Por último, la tensión entre paz total y acuerdo nacional no la veo muy clara, porque yo lo concibo precisamente como un mismo proceso. Bueno, tenemos que hablar precisamente con quienes, para decirlo sin ningún tipo de rodeos, han manejado el paramilitarismo en Colombia y lo siguen manejando. Con ellos es que hay que hablar, ponerse de acuerdo, precisamente para llegar a intentar desmantelar esa otra fase que queda ahí y que va a quedar ahí. Bueno, no toda es paramilitar, está bien, pero es necesario generar ese tipo de diálogos y creo que es posible buscar esos entendimientos. Por lo menos que hay que intentarlo, porque de no lograrse y de no lograr el enfoque territorial que queremos en estos acuerdos, pues vamos a tener una especie de una paz muy parcial que puede tener desarrollos que nos conduzcan a una situación no igual, pero que tenga muchas similitudes con la que tenemos. Quisiera hacer dos comentarios. La última pregunta relacionada con el tema de la refrendación de los acuerdos. Bueno, independiente de qué ocurra en La Habana con el tema, ustedes saben que hay una discusión que, según informan los medios de comunicación, no está resuelta entre si la vía de la refrendación es la opción del plebiscito por la que ha optado el gobierno nacional, que ya se encuentra, como sabemos, a estudio de la Corte Constitucional, o si es la vía de la Asamblea Nacional Constituyente. Entiendo que ahora, Antonio, va a haber un panel, un conversatorio sobre ese tema, entonces pues no me voy a referir en detalle al asunto, pero creo que el momento de consulta al pueblo sobre esa refrendación, cualquiera que sea el mecanismo que se adopte, desde el punto de vista de estado de la opinión, no va a ser el mejor. Y no va a ser el mejor porque tenemos, por una parte, una expectativa muy grande de cerrar el ciclo de violencia mediante la refrendación popular de los acuerdos, y por otra parte una amenaza muy seria que se deriva del momento económico y social que se vislumbra para el año 2006. No sé si ustedes advirtieron el artículo de María Isabel Rueda el domingo en El Tiempo, en donde insinuaba la posibilidad de que el mejor favor que se le podía hacer al gobierno en estos momentos es que la Corte Constitucional declarara inexequible
la ley estatutaria que permite la convocatoria al referéndum para la paz en las condiciones en que las planteó el Congreso, su argumento poderoso es que hay un desgaste del gobierno que por la forma en que quedó reglamentado este mecanismo en esta ley deriva en un plebiscito alrededor del respaldo a la figura presidencial. Y que si es así, entonces el riesgo mayor que se advertiría sería el de que los opositores al proceso de paz conviertan el plebiscito o el mecanismo de refrendación que se acuerde en una forma de protesta contra el gobierno o, yendo más allá, contra las políticas económicas que se vislumbran, se van a empezar a poner en marcha con un plan de ajuste económico muy fuerte por toda la destorcida de la economía nacional en un contexto internacional de demasiada turbulencia. Ese es un punto que debe llamar a la reflexión de las organizaciones de la sociedad civil, porque se va a producir una tensión ya advertida por algunos sobre la necesidad de participar en ese proceso respaldando los acuerdos y las lógicas dentro de las cuales cabe la opción de cabalgar en la inconformidad que deriva de la implementación de ciertas medidas económicas como la reforma tributaria que ya se menciona va a ser aplazada para el próximo año, u otras reformas como la reforma pensional que se empieza a anunciar en algunos medios y que sin duda tendría impacto sobre el grado de participación de la ciudadanía en este mecanismo. Yo en realidad creo que tal como quedó redactado ese plebiscito, se van a generar algunas confusiones. No entiendo por qué no se quiso utilizar el mecanismo de la consulta popular, si no fuera el de la constituyente, que tiene algunos elementos de diferencia con el plebiscito. Pero claro, la pregunta de si usted está de acuerdo o no con lo que se ha pactado en La Habana es una pregunta clara, pero tiene un sabor claramente plebiscitario, como lo dice su nombre. De manera que no quisiera ir yo más allá, pero veo que esa debe ser una preocupación de un análisis fino para quienes somos partidarios de que haya una participación masiva del pueblo en cualquiera de los mecanismos de refrendación de los acuerdos. Mi segunda referencia va a ser a algo con lo que terminó el senador Iván, en el sentido de que la pregunta fuerte de todo este escenario es que los acuerdos de paz pueden cristalizarse en la medida en que se vuelvan políticas de Estado y de gobierno, y que la implementación de esos acuerdos se va a producir en un escenario electoral